Las palabras tienen el potencial de crear realidades. Lo que dices viene de tu corazón y tiene el poder de cambiar el ambiente para bien o para mal. Mi nombre es Idelis Marí. Y mi nombre es Ricardo y aquí vamos a hablar vida. Bienvenidos a un nuevo episodio de Let's Speak Live. Agradecida con Dios por todo lo que ha hecho con nosotros. Y en esta ocasión tengo a dos invitados de honor. Tengo aquí a Valeria y a David de Worship Includer. Valeria, David, ¿cómo están? Muy bien, gracias, Idelis Marí. Que hable mi esposa primero siempre. Pues como David estaba diciendo, estamos bien, gracias a Dios, bien entusiasmados por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas en esta temporada y el poder colaborar una vez más. Yes, no es la primera vez que Valeria está aquí. En el Season 1 estuvo con nosotros hablando de un tema bastante interesante. Quien no lo haya escuchado pues puede darle rewind, puede irle para atrás después de que escuche este y puede, ¿verdad?, escucharlo nuevamente. Así que nada, en el día de hoy Dios ha puesto en el corazón de nosotros un tema, creo que es bastante importante, que debemos de tocar, porque creo que no somos los únicos, creo que muchos, o puedo decir la mayoría de cristianos pasamos por esto, y es un tema que nos toca personalmente a cada uno de nosotros. Tal vez en algún momento de nuestra vida lo pasamos, lo superamos, gracias a Dios, puede que volvamos tal vez a caer porque somos humanos, pero lo queremos hablar desde la vulnerabilidad de nuestro corazón, para que pueda ser de bendición para todos ustedes. Y vamos a estar hablando de cuando estamos en la iglesia, somos cristianos, luce todo bien, pero luchamos con tentaciones, con vicios, con adicciones. ¿Qué tal te parece el tema, Valeria? Es uno que pienso que el tú decirlo ahora mismo me sonó fuerte. Sí, suena fuerte. Nosotros hemos tenido esta conversación, sí, muchas veces. Pero ahora mismo, escuchándote decirles como que este tema va a estar fuerte. Uh-huh. Pero creo que es uno que es de suma importancia para cada persona porque nos sentimos muchas veces que tenemos que aparentar la santidad. Poner la santidad como si fuera un maquillaje que luego llegas a la casa y te lo quitas. Y es tan importante saber que pasamos por este struggle todo el tiempo. Aún estando en la iglesia. Claro que sí, yo diría que aún más estando en la iglesia, porque cuando tú estás afuera, tú estás viviendo tu vida en pecado, es lo normal, ¿me entiendes? No lo ves mal. No es, sinceramente, a veces no se siente como una batalla. Pero cuando ya tienes la convicción del Espíritu Santo, ya estás dentro de la iglesia, ahí es donde más el enemigo te va a atacar. Porque mientras tú estás afuera, tú no eres una amenaza. Cuando ya tú le has entregado tu vida a Cristo, ahí entonces es cuando el enemigo va a intentar sacarte de redil. Y va a intentarlo por adicciones viejas, que ¿verdad? Llegas a la iglesia con eso y todavía no has podido despojarte de eso. Con cosas nuevas que a lo mejor ni sabías que era un issue, que están saliendo ahora, o cosas que a lo mejor te habían afectado en tu niñez y ahora de adulto es que están saliendo a relucir en tu vida. Y es más fácil también cuando uno está en el mundo, cuando estás rodeado de personas que practican el pecado, prácticamente no te sientes fuera o no te sientes en esa necesidad de esconder lo que aparentemente no está mal. Yeah. Ahora cuando lo llevas a otro foro, a un nivel más de estar en una iglesia que no se practica el pecado, entonces sientes la incomodidad que el demostrar ciertas cosas o debilidades que tenemos como seres humanos, no las puedo mostrar porque esto aquí no se practica. Uh-huh. Pero entonces caemos a veces en ese error de no trabajar con eso y solamente ponerlo como que aparte o en hold o ocultarlo. Lo que eso yo creo que es lo peor que podemos hacer, porque yo entiendo que cuando pasamos por esas situaciones nos comenzamos a sentir indignos de la gracia de Dios, nos comenzamos a sentir como que ya Dios entonces va a dejar de mirarnos, va a dejar de amarnos, va a dejar de escucharnos tal vez. Incluso cuando vamos a orar nos sentimos que no tiene sentido lo que estamos orándole a Dios. Yo creo que es un tema específicamente. Puedo comenzar yo dando tal vez un testimonio. Cuando Dios se revela a mi vida realmente, aunque yo nací en la iglesia, cuando yo tuve el encuentro con Dios, fue en un retiro. Y yo recuerdo que era una temporada en la que yo era bien rebeldita, podemos decir aquí. Era bien rebeldita y lo que salía por mi boca era
gusano, sapos y culebras. O sea, yo maldecía, hablaba malo, maldecía a mis padres, maldecía a mi familia, maldecía a mis hermanos. Y era una cosa de todos los días. Y yo me recuerdo en ese retiro, nos mandaron a hacer unas solas con Dios. Yo me fui a un vallecito así, me fui aparte, tenía mi Biblia. Y realmente yo estaba en una rebeldía tan grande que yo puse mi Biblia al lado y yo no la leí. Pero de momento vino una brisa, y la gente va a decir que eso fue como de película, pero sí, vino una brisa cuando yo cogí la Biblia porque se me vi las páginas volando, la cojo y salió el Salmo 34, que decía, guarda tu boca del mal y tus labios de hablar engaño. Y yo entendí, tenía 15 años, yo entendí que era Dios que me estaba diciendo que todo lo que yo estaba hablando no era vida. Todo lo que yo estaba hablando era engaño. Todo lo que yo estaba hablando era maldición para mi familia. So, desde ese momento yo me rendí a los pies de Cristo. Me recuerdo que en el mismo campamento estaban mis hermanas. Ese mismo día me entero que mis hermanas estaban haciendo... Mis hermanas en su tiempo a solas con Dios le dijeron a sus líderes que yo las hacía sentir mal con todo lo que yo decía. So, ellas se expresaron de lo que ya Dios me estaba trabajando conmigo. Y yo recuerdo que específicamente a mi hermana del medio yo le escribí una carta pidiéndole disculpas. Y porque no tenía, qué sé yo, el valor para hablarle de frente, pero le escribí una carta y le expresé lo que estaba pasando. Y desde ahí, pues obviamente fue una transformación. No fue de la noche a la mañana, fue un proceso. Me costó, tal vez yo puedo decir, 2 o 3 años más terminar de limpiar todo eso en mí. Pero entonces, ¿qué pasó? Ya estaba en la iglesia firme, ya había dejado de hablar malo, de hablar maldiciones. Vine a Florida, me junto, como tú decías, con malas amistades. No había nadie de mi familia, no había nadie que me conociera. Y yo empecé a volver a hablar ese vocabulario. Y yo me estaba viendo con supuestas amistades, pero hablando que si tú ponías a ellos y a mí como cristiana, tú no diferenciabas. Y no fue hasta un día en como que solas con Dios, yo dije, ¿pero qué me está pasando? Y tuve que volver a la palabra. Tuve que volver a enfocarme. Pero realmente fueron unos meses que yo comencé a hablar sapos y culebras. Sacos y culebras. ¿Viste? Yo te leí la mente ahora. Y estando en la iglesia, o sea, sirviendo en la iglesia. Yo creo que es muy importante que sepamos, número uno, es muy importante quién está a nuestro alrededor. Es muy importante eso, pero sobre todas las cosas, al final del día, es uno como persona el que tiene que tomar la decisión final. Podemos tener familiares pasando por alcoholismo, podemos tener familiares pasando por adicciones, pero hasta que la persona no tome la decisión de querer salir de donde se encuentra y decir, ¿sabes qué? Necesito ayuda. Hasta ese momento no va a haber un cambio en la vida de uno. Porque tú, hasta que, como estabas compartiendo, estabas pasando por algo, pero tú misma te diste cuenta de decir, espérate, volví. Y a lo mejor te miraste como que en un espejo, que pudiste decir, espérate, esta es la misma Idealis Marie de hace unos años atrás, que tenía la lengua que no paraba. Y ahí a lo mejor te miraste en ese espejo y dices, es que yo hace un tiempo atrás dejé ser Idealis Marie, y volverte a ver en esa película, en ese carácter, fue como que te asustó. Porque dije, espérate, yo estuve a este punto y tuve un encuentro con Dios. Y realmente son esos momentos en donde nuestra mente se dispara y dice, wow, ¿a dónde he vuelto yo por mis propias decisiones a caer? Teniendo a veces esa libertad de que Dios nos da, porque es una decisión de nosotros. El caminar, el querer cambiar, el querer mejorar, el querer realmente ser unos cristianos de bien y bendición. Claro que sí, por eso es tan importante. Bueno, mi mente está corriendo, ustedes están hablando y mi mente está aquí corriendo porque hay tantas cosas que decir sobre este tema. Dilas todas. Vamos a estar aquí horas, pero creo que lo primero que quiero que cada persona que esté escuchando entienda, tú no estás solo. Uh-huh. Tú no eres el único a quien le pasa esto. Tú no eres o sea, no eres un monstruo porque estás pasando por esto. Porque, ¿verdad? Porque puede que sea algo tan sencillo como mentir. Like esas mentiritas que uno dice, mentiritas blancas. Hasta, vicios que se consideran
¿verdad? Si cuando empezamos a categorizar el pecado, Sí. que se consideran peores que otros, como que, like, llegaste a fondo. Cuando en realidad pecado es pecado, es pecado, es pecado, no importa lo que sea. Vamos a dejar claro que pecado es todo aquello que te aleje de Dios. Exactamente. Si te aleja de Dios, es pecado. Punto. Exacto. Exactamente. Qué bonito que dices eso porque creo que eso lo hablamos en el podcast que hicimos juntas. Yo creo que sí. Pero, anyway, no estás solo. Y no eres la única persona a quien esto le sucede. Pero lo importante, o creo que el próximo paso es qué tú haces con eso. Ya sabes que estás batallando con algo, sabes que estás peleando con algo o que estás aferrado a algo que no quieres dejar ir. Porque a veces es costumbre, a veces es porque es lo único que conoces, porque las únicas personas que tienes en tu vida son así, o sientes que te empujan a eso. Y es difícil, uno como humano, uno quiere tener un grupo de personas a su alrededor que lo quieran, uno quiere tener, quiere ser entendido, quiere ser comprendido por las personas que están alrededor tuyo. Y hay veces que hay que dejarlo todo ir. Tienes que dejarlo todo ir y ser tú y Dios. Y lo digo por experiencia propia porque yo, cuando pasé el proceso de dejar mi vida atrás, bueno, yo me despojé de todo 2 veces. Ay. 2 veces. 2 veces. Una cuando decidí hacer las cosas a mi manera y me fui y estaba literal yo solita con mi pareja anterior. Y luego entonces cuando nos divorciamos, que tuve que dejar todo otra vez. Y es bien difícil porque tú te encuentras solo. Like, yo estaba sola. Y uno se aferra a esos pedazos de familiaridad que no son buenos para ti. Uno se aferra a esas cosas que te alejan de Dios porque te trae comfort. Sí, porque te alejan de Dios, tú recurres a esas cosas y lo que hace es sacar a Dios del trono. Exacto. Y Eso pones es lo que hace. eso. Cuando tú estás pasando por una depresión, tú estás pasando por un problema, se supone que el primer paso sea acudir a Dios. Y entonces cuando comenzamos a decir, pues me voy a refugiar en X o Y cosas, no quiero ponerle categoría al pecado porque no es Exacto. correcto, pero cuando me empiezo a refugiar en estas cosas, lo que hago es que le digo a Dios, Dios, ¿sabes qué? Esta botella de agua es mejor que tú. Claro, tú no eres suficiente. Tú no eres suficiente. Exacto. Y eso rompe el corazón de Dios. Y nos aleja, nos desconecta completamente. Pero entonces cuando estás ahí, no deberías tocar fondo para tener ese momento Para darte cuenta. con Dios de decir, estoy mal, necesito de ti, y entregarle todo eso a Él. Ahora, también es de suma importancia, como David estaba diciendo, cuidar con quien te rodeas. Yeah. Y tratar de rodearte con personas a quien tú le puedas rendir cuenta. No porque, ¿verdad?, tienes personas de autoridad o porque yo solo le rindo cuentas a Dios de lo que hago. Like, no, tú tienes que tener gente a tu alrededor en quien tú puedas confiar, que te lo diga como es. Y decir, mira, me estoy dando cuenta de que estás como que backsliding, estás regresando. ¿Qué es lo que está pasando? Pero tiene que llegar al punto de que tú mismo te des cuenta y tú digas, tú vayas donde esa persona y le digas, mira, estoy teniendo pensamientos. Like, no ha llegado ni a la acción, estoy teniendo pensamientos de volver a caer en esto, de volver a hacer esto o lo otro. Y rendir cuenta. Yo pienso que todos debemos de tener una persona con la que somos vulnerables. Sí. Con la que podemos abrir nuestro corazón y saber que nos va a apoyar, sea que, y como tú dices, que diga las cosas sin ponerle paños tibios. Claro, porque diga, apoyo no significa de que te Exacto. va a dar la palmadita. Y el que te diga las cosas sin paños tibios no significa tampoco que no te quiere, o que no te ama, o que no te aprecia, whatever. Yo entiendo que es importante tener personas. Y en el proceso de tú volver a caminar en los caminos y reconocer todas estas cosas,
Dios va a quitar gente y va a poner gente. Porque te aseguro que te pasó porque me pasó y nos pasó en la misma temporada. Sí. Así que estamos en la misma línea en que pasamos una temporada en que nos quedamos sin nadie y Dios nos quitó personas que, por decirlo de una forma, las pusimos en un pedestal y Dios nos comenzó a traer nuevas personas alineados a un mismo propósito para poder para poder ser vulnerables y ser corregidos correctamente. Exacto. Que es lo más sabio que podemos hacer. Y voy a ir un poquito más profundo. Se despertó David. Hay veces que nosotros que le dejamos a veces ese trabajo a Dios, a que Dios quite las personas o remueva ciertas cosas de nuestra vida. Pero también Dios espera de nosotros, de acuerdo a las experiencias y lo que Él nos ha enseñado, a que nosotros podamos también tomar esas decisiones, porque eso demuestra dónde está nuestro corazón. Y ustedes vivieron, como compartían hace un tiempo atrás, cómo ciertas personas han salido de su vida. Yo tuve que tomar la decisión de sacar ciertas personas de mi vida y hablar con las personas, hablar con una persona en particular y decirle como que si tú no puedes estar a la velocidad en lo que yo estoy con Dios, si tú no puedes estar y compartir todo lo que yo estoy viviendo en esta etapa de mi vida con Dios, entonces no podemos estar caminando juntos. Y realmente se escucha ahora lindo, pero vivirlo no es para nada ay, qué brutal. No es nada en el cual uno se sienta feliz o se sienta cómodo de poder tener este tipo de conversaciones en las cuales tú te sientes con el corazón en la garganta, en la boca ya casi saliendo, porque son cosas que realmente retan para tu vida. Pero cuando tú tienes un norte y tú tienes bien claro el propósito de Dios en tu vida, esa es la base y el fundamento más fuerte para tú tener cualquier conversación con X o Y persona. Es tú poder saber que la decisión que estás tomando no lo estás basado en lo que te gusta o no te gusta, sino que en el propósito de Dios se cumple en la vida en tu vida. Amén. Yo creo que eso es lo más importante, tener fuerza de voluntad para hacerlo. Porque como te dije, a veces las personas las ponemos en un alto que tú dices, esta es mi pana de forever. Y cuando pasó eso, lo que les conté anteriormente, yo decidí alejarme porque dejé el contacto frecuente. No fue que los quité de las redes ni nada, sino que ya no había la misma comunicación. Y ahí mismo cayó pandemia, las personas se mudaron de estado, otra se fue para su país de origen. Y el trabajo lo hizo Dios. ¿Me entiendes? Y gloria a Dios por lo que voy a decir ahora, que hoy en día, aunque practican pecado, consumen el contenido que estamos haciendo. Y yo le doy gloria a Dios con esto. Cada vez que comparten, cada vez que dan like, cada vez que me tiran un screenshot, estoy escuchando tu episodio, estoy escuchando lo que pusiste. Eso a mí me llena el corazón porque eventualmente entendieron que lo que vieron de mí tal vez en el trabajo no era yo. O sea, yo no representé a Cristo en el trabajo. Eso fue mi error. Pero por lo menos ahora están viendo que me estoy encaminando y lo que estoy haciendo lo están consumiendo. Y eventualmente no me toca a mí. Dios hará el trabajo. Y yo sé que Él lo hará en algún momento. Y a lo mejor es a veces como en todo lo que estamos haciendo, ahora mismo que estamos aquí en el comedor apenas hablando, no sabemos cuando creamos este contenido a cuántas personas va a tocar. No sabemos a cuántas personas van, o sea, no tenemos idea de que cuando escuchen esto que estamos grabando ahora mismo, el resultado. Y realmente hay que estar, como estaba mencionando, nuevamente anclado en el propósito de Dios, haciendo lo que nos corresponde y dejándole a Él. Él está encargado de la cosecha, no nosotros realmente. Lo que nosotros tenemos que hacer es testificar, es ir por el mundo y predicar este evangelio. No lo que ha hecho con el vecino, si lo hacemos es un plus, pero yo creo que es predicar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hay que hablar la palabra de Dios y que Dios haga el resto. Yo creo que eso sería un buen punto que tocar, que Dios haga el resto. Y volviendo otra vez al tema de las cosas que pasamos ¿verdad? En nuestra vida cristiana, en la vida eclesiástica, dice Santiago 1, 12 al 14, dichoso el que resiste la tentación,
porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que es el Señor ha prometido a quienes lo aman. O sea, que esto se trata, como habíamos hablado anteriormente, de voluntad. Dominio propio. De dominio propio. De resistir. De... Yo sé que yo siempre corría a esta botella de agua. Pobre, van a pensar que yo no tomo agua. Yo siempre corro a esta botella de agua cada vez que me siento mal. Pero, fíjate, hoy me volví a sentir tentada y no corrí a la botella de agua. Y es paso a paso. Uno de los puntos que yo tenía aquí, con el versículo que tú me compartiste, no lo hemos leído. Puedes leerlo para yo poder dar mi punto. ¿Lo leo completo? Hasta el 3, hasta el 2 o 3. So, 1 y 2. Ok. So, esto es Hebreos 12, 1 y 2 en la versión, nueva versión internacional. Y dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Con qué dice que corramos la carrera? Con perseverancia. ¿Dice con rapidez? No. Dice con... qué sé yo, con turbo. Que vayamos por ahí esbielado. Con atajo. ¿Con atajo? No. Perseverancia. No estamos para fingir que somos los mejores en la carrera. No estamos para correr más rápido que nadie. Estamos aquí para que seamos pacientes en la carrera, pero que sepamos perseverar. Que no nos quitemos, que no miremos ni a derecha ni a izquierda. Y por eso también Idelis dice en 2 de Pedro 1:5 dice, por eso mi consejo es que se pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, esforzarse por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios y dominar sus malos deseos. Además, deben ser pacientes. Me gusta que dice, deben ser pacientes, entregar su vida a Dios, estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo amar a todos por igual. Lo que yo veo a través de esto que está aquí es tú trabajas contigo, pero también tú tienes que entender que tu trabajo que está pasando con Dios en tu vida es lo mismo que si tú ves a tu hermano, Dios está haciendo un trabajo en el hermano que tienes a tu derecha y que tienes en tu izquierda. La misma paciencia que dice, y deben ser pacientes. Es donde tenemos que tener ese filtro de a veces le ponemos a tantas soluciones al el microondas, el autotune, ¿qué más digo? Que el air fryer, no ese es bueno. Pero hay a veces tantas cosas que la tecnología y en el 2023 estamos tan acostumbrados a tocar un botón y Amazon te lo entrega next day o cuidado si te lo entrega en 3 horas. Y realmente lo que pensamos es que el ser cristiano, el venir a los pasos de Dios, es un botón de que ya me da todo el paquete completo y cogí ahí y ya, como los video games. Ya cogí el de esto y cogí las pistolas y cogí los armor y cogí todo y clink, 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 me pongo. Y realmente me gusta este texto que se hace efectivo no tan solo en la vida como un individuo, sino que te abre la perspectiva del que está al lado tuyo, también está bajo esta cobertura. Si tú lees este versículo, si yo lo leo y tú, Idelis, tú lo lees también, está Dios trabajando en los tres de 3 maneras diferentes, con 3 oportunidades o con 3 malos deseos, porque ahí no dice qué deseo. Malos deseos. A ti te puede gustar XY y a mí me puede gustar YX. No importa cuál sea la combinación farmacéutica de nuestra receta, lo que Dios está tratando es individual, pero que tenemos que ser mucho más allá conscientes de que Dios está trabajando con cada uno de nosotros individual. Claro que sí. Y yo quisiera añadir que a veces cuando le entregamos nuestra vida al Señor y decidimos, ¿verdad?, por primera vez o decidimos reconciliarnos con el Señor, todo depende de cómo Él lo quiera hacer. Hay veces que para personas esas cosas con las que luchaban
ya no es ningún problema, son liberadas instantáneamente. Otras personas, eso toma tiempo. Dios se toma su tiempo, es una liberación paso a paso. Y aún así, para esas personas que han sido liberadas instantáneamente de a lo mejor el vicio más grande que tenían en su vida, en su caminar con Cristo van a surgir otras cosas. Claro. Van a surgir otras tentaciones porque el enemigo no nos va a dejar tranquilos. El diablo no está contento con que estemos encaminados, ¿verdad? O vayamos de la mano con el Señor y pongamos nuestra fe en Él. So, es el estar consciente de que aunque tú hayas sido liberado de X cosas, el enemigo no va a descansar hasta para tratar de sacarte de los caminos del Señor. Y es estar alerta, ¿verdad? Porque dice la Biblia que el diablo está como un león rugiente buscando a quien devorar. Exactamente. So, él no va a parar, ¿me entiendes? Y si estamos conscientes de eso, podemos estar más alertas y cuando surjan esas cosas, cortarlas. Me gusta porque lo que estás diciendo en el versículo que leíste dice que nos despojemos de todo peso. Uh-huh. De todo. Y del pecado que nos asedia. O sea, que está ahí. Exacto. Neuroso ahí. Si tú estás en un track corriendo, Yeah. es como si él estuviera, o sea, los que corren cross country que brincan las vallas. Uh-huh. Como, tú dices, tengo como 4 vallas, son las vallas que tengo que brincar porque ese es el propósito de Dios en mi vida. Y empieza él a meterte más vallas entre medio para que no puedas brincar. O ponerte más obstáculos. Eso es el asediar. Es como si estuviera alguien tratando de sabotear tu carrera. Tu carrera. Pero después de eso dice, lo que hablamos anteriormente, corre con perseverancia la carrera que tienes delante. O sea, fija tu mirada en la meta. Yo recuerdo que cuando yo estaba, no me atrevo a decir esto, más joven. Yo soy el más viejo, así que lo puedes decir. Ay, yo voy para los 30, señor. Yo soy el más viejo aquí. Ya nosotros pasamos esa valla. Ya pasaron esa valla. Ok, pues yo voy camino a esa valla. Y yo recuerdo que un líder de jóvenes, cuando yo le contaba las cosas que yo estaba atravesando, él me decía, piensa más en Jesús que en tu pecado. Porque a medida que tú das más pensamiento a Jesús, tú vas a sentir su amor y su gracia sobre tu vida. Y menos vas a caer en lo que estás cayendo. Y eso me ayudó a entender que Dios tiene poder sobre el pecado. Claro. Pero como hablamos ahorita, el trono a quien le pertenece. Es ponerlo a Él, porque Él es el que merece estar ahí. Él es el que tiene que estar ahí. Y así, cualquier acechanza que pueda estar dándonos vueltas alrededor, cualquier ataque que venga, lo vamos a saber identificar, lo vamos a saber detener, lo vamos a saber esquivarlo, ¿me entiendes? No nos vamos a quedar stuck en ese pecado, o en esa botella de agua. Mueva la botella. Tómate un poquito de agua ahí. No, Okay. no. Algo que, ¿verdad? Cuando estaba diciendo eso de las vallas y la carrera, que cuando seguí leyendo el versículo porque lo tengo aquí al frente, que dice, ¿verdad? Enfocándonos en el corramos con perseverancia. Cuando están todas esas vallas, cuando tú corres con perseverancia no quiere decir que estés dando el salto más alto. Uh-huh. Es que pases sobre la valla. Y si tiene, en vez de tener vallas con, no sé, ciertos metros de distancia entre medio, están todas pegadas. Mira, tú sube la pierna una por una. No tienes que brincar. A tu ritmo. Pero tienes que perseverar. No Uh-huh. puedes quitarte. No puedes tirar la toalla. Y eso es algo que tenemos que tener en mente. Que esa perseverancia no siempre se va a ver como algo Cómodo. Ajá. Yo pienso que nosotros no podemos ser injustos con nosotros mismos. Porque nosotros vamos a ir al ritmo. Dios conoce nuestros corazones. Uh-huh. Y Dios va a saber a qué ritmo nosotros vamos a ir. Y a veces somos nosotros mismos los que nos exigimos más que lo que nos exige Dios. Somos nosotros mismos los que decimos, no, es que ya yo tengo que dejar esto, tengo que dejar esto, tengo que dejar esto. Y a veces Dios dice, espérate, hazlo con calma, hazlo a tu ritmo. ¿Y si ese es tu aguijón? Ajá, ¿viste? Como el aguijón de Pablo. Ajá. Y Dios no te lo ha quitado para que tú para que su gracia sea suficiente. Uh-huh.
No sé, eso me vino a la mente. Eso cae como No en es que- un no es tema que- así no es como que nos para quedemos- pensar. No es que nos quedemos en el pecado y digamos, No. pero Por eso es que ahorita decía la palabra practicar pecado. exacto. Algo completamente diferente a una cometer persona un que error. exactamente, porque eso es la diferencia. Cuando tú estás en el mundo practicando día a día de desayuno, almuerzo y cena, ahora vienes a los caminos del Señor y realmente tu dieta cambió, tu forma de pensar va cambiando, porque no es una varita mágica que te viene a la mente y ya, o sea, ya hay ciertas costumbres, como que a una persona se le hace difícil dejar de mentir. A una persona se le hace difícil dejar el cigarrillo. A una persona se le hace difícil robar. Y realmente son cosas que las ponemos a veces tan y tan grandes para otras personas, pero a lo mejor para unas personas es la lengua. Y entonces pues eso no lo critica porque ese es su mal. Pero para otra persona dice, ay Dios mío, y esa persona que hizo... O sea, y realmente es eso. Uno critica a veces o le quita poder a lo que pueda estar pasando la persona que está al lado de nosotros, porque es algo que para mí no es nada. Para mí no es una batalla, un cigarrillo, pero yo no puedo poner por menos a la persona que está al lado mío, luchando y batallando. Y los otros días compartíamos algo ¿verdad? De nuestro amigo hermano Ricardo. Y realmente hemos escuchado diferentes testimonios de que son al momento, de que son en semana, de que son en meses. Y que realmente no está en nosotros condenar o querer juzgar a esas personas que están batallando día a día, porque eso lo que está haciendo es un mal. Lo que está creando en cierta forma es una manera de poder entonces ocultar y fumarse el cigarrillo entonces a 3 cuadras o algo así, para no realmente ayudarlo. Porque yo pienso esto en el cristianismo: si tú estás enfermo o si tú estás pasando por algo en el cual tú reconoces que no es algo healthy, que es algo natural o necesario para tu cuerpo, ¿qué tú haces como persona razonable? ¿Qué te dicen las personas al lado tuyo? ¿Para dónde tú tienes que ir? Para un doctor. ¿Y qué pasa cuando uno, pasando por dolores de aquí, de rodilla, de espalda, de cosas, empieza a ignorar todo eso? Realmente se construye en un monstruo que siempre en la parte médica te dice: si hubieras venido a tiempo, si hubieras venido al doctor a la cita que tenías pautada, no, pero siempre dices para después, para el mes que viene, para el año que viene. Y realmente en el mundo cristiano, si no atendemos las cosas y los síntomas que tenemos en nuestra vida como cristianos, y no decimos, yo estoy pasando ahora mismo una depresión, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo ahora mismo no puedo estar en 4 paredes porque los pensamientos que están viniendo a mi mente son algo que no soy yo. Pues no podemos quedarnos callados, tenemos que reaccionar. Y de igual manera, cuando nos duele la rodilla o la espalda y para el doctor, tenemos que buscar las personas adiestradas y las personas con el conocimiento, no personas cercanas, porque no necesariamente el que está al lado mío tiene el conocimiento de cómo lidiar a una persona depresiva. Porque yo estaba en un momento de depresión al lado de familiares que no dudo cuánto me amaban, que me decían en la mañana, en la tarde, en la noche, y me escribían: te amo, te extraño. Pero como lo que yo estaba pasando realmente necesitaba otra pastilla, necesitaba otra ecuación para mi mente, realmente no es. Tú sabes, como a veces en los medicamentos, ahora que me estoy tomando el de la presión, si no te está funcionando, ¿qué te hace el doctor? Te cambia la dosis. Te cambia la dosis. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver prácticamente, de que no podemos ser unos cristianos perfectos. Una de las cosas que yo siempre le digo a mi esposa y he compartido con Iris Marie, que Dios lo que está buscando es gente real, no gente perfecta. Y cuando estamos y caminamos pensando que somos personas perfectas para las redes, para la iglesia, para los trabajos, para las amistades, realmente uno vive infeliz. Porque estás viviendo por agradar
o por gustarle a cualquier persona. Pero realmente no podemos dejar y pasar por alto de que tenemos que trabajar cada uno de nosotros en lo que a nosotros nos compete. Y no se lo podemos dejar al de al lado. Tiene que ser nosotros mismos. Y cualquier cosa que estemos atravesando, orar, leer la palabra, pero también tiene que haber algo más que Dios quiere hacer y trabajar contigo. Porque hasta que a veces no salgamos de ese momento, decimos, Dios, ¿y dónde está lo que tú me has dicho? Lo que me has mencionado. Y realmente Dios no puede moverse hasta que nosotros hagamos unas cosas. No es que no esté contando con nosotros, Él está contando con nosotros. Pero hasta que no tengamos unos requisitos, no podemos pasar a la nueva temporada de Dios. Dios le interesa más nuestros corazones a nuestras actividades. Dios está más preocupado por el corazón de Ismarí, de Valeria y de David que por los podcasts y las cosas y los likes que podamos hacer. A Él le interesa que nosotros estemos ready para poder lidiar con el estrés del sonido, con el estrés de los cables, con el estrés de las luces, con el estrés de los acordes, con el estrés del editar. Si eso no estamos disfrutando el proceso, definitivamente no estamos preparados para lo que Dios tiene más adelante, porque apenas estamos comenzando. Pero sabemos que Dios tiene cosas grandes con nosotros. Y precisamente el propósito del pecado es alejarnos de nuestro propósito. Uh-huh. No solamente nos aleja de Dios, nos aleja de nuestro propósito. Y nos confunde en cuanto a quiénes somos. Porque ya no nos consideramos hijos de Dios. Y por ende, si no me considero hija de Dios, no voy a apoderarme de las promesas que Él tiene, ¿me entiendes? Uh-huh. Y es importante que vuelva a lo mismo. Los ojos en Jesús. Lo dice el versículo que leímos. Puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Esa es la meta. Esa es la meta. Él es el que nos da identidad, el que nos da propósito. Y todo esto que estamos haciendo, yo no lo podría hacer. Y ustedes mismos saben que a veces yo no me siento bien, tal vez espiritualmente. Yo digo, pues yo no voy a grabar. Porque si es que esto no es mi Dios. Yo quiero estar primero bien con Dios. Y a veces cuesta, tú dices, caramba, pero... a veces parece que uno está como que en la lenta o whatever, pero la relación con Dios es más importante que cualquier plataforma. Uh-huh. Y yo sé que Dios puede llevar esto a otros niveles, que Dios puede hacer grandes cosas. Yo no dudo de eso. Pero es importante que en todo momento yo sepa que no se trata de Let's Speak Life. Se trata de quien puso Let's Speak Life en el corazón. Se trata de Dios. Puesta los ojos en Jesús todo el momento, para que entonces cuando la nube de testigos, que también habla este versículo, habla de la nube de testigos, cuando nos estén viendo, puedan tener una buena referencia que apunte a Cristo. Uh-huh. Porque esa nube de testigos, en uno de mis episodios, yo di la comparativa de que la nube de testigos a veces son los que quieren dominar quién nosotros somos. Y no debe ser así. La nube de testigos, nosotros debemos de apuntarlo a Cristo, que cuando nos vean, te llegó un problema y que tú hiciste en el problema. Uh-huh. Te llegó esta, qué sé yo, una traición, algo en tu familia, whatever, lo que sea. La tentación. La misma tentación, ¿cómo lo enfrentaste? Ahí está la nube de testigos viendo qué tú hiciste en esa situación. Y tú, si perseveras en esa carrera, ellos van a decir, mira, ella salió de ahí con Cristo. Uh-huh. Ella salió de ahí con Cristo. A mí una vez me pararon en la iglesia de San Juan, de Puerto Rico, de San Juan, como si fueran a saber. En la iglesia de Puerto Rico, cuando reciente que fui, cuando falleció mi abuelo, y la gente me decía, ay, ustedes son tan fuertes, ay, ustedes han pasado por tanto. Y yo, pero que es que no se trata de ninguno de nosotros. Uh-huh. O sea, ¿de dónde viene nuestra fortaleza? Exacto. Y es eso, en medio de tu tormenta, en medio de tu dolor, en medio de tu pecado, de tu aflicción, apuntar a Cristo, porque no se trata de nosotros. Quiero añadir algo que me vino a la mente cuando estabas mencionando justo ahora la nube de testigos. Y es que en el ámbito cristiano, ¿verdad? De las iglesias,
y yo sé que la misma Biblia lo dice, la frase de guarda tu testimonio. Y eso es bien importante, guardar tu testimonio. Y básicamente tu testimonio es quién tú eres, cómo tú te desempeñas siendo cristiano, ¿verdad? Llevando el Espíritu Santo dentro de ti en un mundo caído. Pero guardar tu testimonio no es aparentar que todo está bien. Y quisiera, no sé por qué, pero quisiera dejar eso claro. Sí. Porque esa frase a veces, ¿verdad? Cuando es usada incorrectamente, hace más daño de lo que edifica. So, para aclarar, guardar tu testimonio no es pretender que todo está bien o aparentar que todo está bien o que la gente piense que todo está bien en tu vida. Guardar tu testimonio conlleva un grado de vulnerabilidad porque, como estás diciendo, la nube de testigos tiene que ser apuntada a Jesucristo. Y si todo está bien en tu vida, ¿verdad? O estás aparentando que todo está bien en tu vida, tú lo estás haciendo por tu propia fuerza. No vas a apuntar a nadie que no sea a ti. Exactamente. Mira lo bien que estoy. No es que estés por ahí tampoco diciendo, dianche, mira, estoy bien mal. Pero es ser honesto, honesta, contigo mismo, con Dios. Y si alguien sinceramente te está mirando y está viendo lo que tú estás haciendo, está viendo lo que tú estás pasando, es ser totalmente vulnerable. Tenemos que abrir nuestros corazones. Y especialmente con Dios. Primeramente con Dios, ser totalmente vulnerable, porque cuando tú aparentas, tú estás cerrando todo y tú crees que hasta de Dios te estás escondiendo. Dios, yo estoy bien, cuando por dentro estás pudriéndote. Tienes gangrena interna, espiritual. Y es admitir, mira, estoy cometiendo errores, estoy en pecado, Señor, ayúdame. Es admitir que aunque se levante la tormenta, Jesús está en mi barca. Claro que sí. Y no sé, cuando leemos la historia de los discípulos en la barca, en ningún momento se trató de los discípulos. Todas las historias apuntan a aquel que le habló a la tormenta y la calmó. Todo apunta a aquel que llamó a Pedro a que caminara sobre las aguas y que al entrar en la barca todo calmó. Eso que dijiste es bien importante porque es bueno enfatizarlo, porque no se trata de que no va a venir problemas, no se trata de que no va a venir dolor, porque seamos cristianos, porque no es así, punto, no es así. No es así, es cuando más vienen, es cuando, yo diría definitivamente que es cuando más tentados nosotros estamos. A veces, quienes menos imaginamos o quienes menos esperamos o incluso cosas tal vez terrenales, físicas, son las que el enemigo utiliza para volver a hacernos caer o para ponernos una nueva trampita. Porque siempre van a haber artimañas de enemigos. O sea. Claro. Ahora, la cosa es que nada de lo que él se inventa es nuevo. Él siempre va por lo mismo. Él siempre va por la mentira, él siempre va por dañar nuestro corazón, por alejarnos de Dios. Él siempre va por la división, él siempre va por todas esas cosas que tú dices. Claro. ¿En serio? Otra vez, charlatán. Y en buen puertorriqueño, él te va a dar por la pata que tú coges. Seguro que sí. Él no te va a tentar con algo a lo que tú no eres susceptible. Y eso es la parte de estar alerta. Yo recuerdo cuando yo estaba en séptimo grado. No, séptimo no. Yo estaba en noveno grado. Y a mí, yo estaba en una escuela privada y alguien me ofreció drogas. Y yo le dije, no, yo no uso eso. ¿Tú crees que me han vuelto a ofrecer drogas en mi vida? No me han vuelto a ofrecer drogas. O sea, lo que te quiero decir, esa no es mi patita. Esa no, por ahí no es donde yo cogeo. Yo iba a fiestas y se repartían cerveza a todo el mundo. Y yo decía, yo no tomo eso. Y ya, se caía el chiste. No me volvió a pasar porque no es mi pata. Pero que pasara algo. Y yo abría esta boca.
Pero que mi papá me dijera algo, que yo le respondía atrás para adelante. Algo tan bobo. Porque a veces son boberías lo que pasan. Que me hiciera algo alguien en la universidad. Alguien en la iglesia. Yo no le iba a darle a puño y patada. Pero yo iba a caer por mi patita. Por esta lengua peligrosa que Dios me dio. So, definitivamente él no va a usar, el enemigo no va a usar algo que él sabe que no va a funcionar contigo. Él sabe por dónde darte. Definitivamente. Y de igual manera cuando leemos la segunda de Corintios 12, dice, pero Dios me ha contestado, mi amor es todo lo que necesita. Mi poder se muestra en la debilidad. Por eso, prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. Me alegro de ser débil, de ser insultado y perseguido, y de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo. Pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Amén. Realmente es cualquier ministro de Dios, of course, vas a predicar perfección. Pero realmente lo que a veces yo digo que nos mantiene nuestros pies en la tierra, aunque prediquemos y siempre queremos caminar en pos de la santidad, que es nuestro Dios es santo, tenemos que predicar un evangelio real. Tenemos que predicar un evangelio accesible a las personas que son imperfectas. Un evangelio para que la gente se pueda sentir identificada y poder caminar con ese Jesús que se hace real, que se enrolla las mangas, que realmente se hace accesible a cada uno de nosotros. Y por eso creo que resaltaba en esta escritura que más que decir yo tengo esto, tengo lo otro, he hecho esto, lo otro, ser orgulloso de nuestras debilidades, porque eso nos hace ser real de que tenemos cosas con que trabajar. Y cuando uno es consciente de que tengo que trabajar con mis cosas, nos hace la perspectiva de que hay otros que también tienen que trabajar con eso. Y que como el evangelio es como un army. Todos vamos caminando y no es un evangelio individual. No es un evangelio que tú practicas solo. No, realmente cuando nos dice también que nos congreguemos, que nos unamos, que donde 2 o 3, que todas estas cosas están incluyendo personas y cantidades y pueblos y cosas. Realmente es tener ese evangelio en perspectiva, porque tenemos que ser humildes, tenemos que ser realmente y no vender una falsa humildad o no vender un evangelio el cual la gente o los muchachos ahora en el 23 puedan decir, wow, pues yo no puedo practicar ese evangelio porque eso está como muy difícil, esa matemática. A quien no le guste la matemática, tú le empiezas a hablar de matemática y ¿qué te va a decir? No, olvídate de eso. Yo no era el mejor en la escuela, pero me las inventaba. Aquí la esposa mía era la que se las sabía. La estofona pero no estaba en mi grupo, pero era la estofona de la familia. Así que para mí, si tú me hablas de un tema y presentamos a un Dios y ponemos a veces tantas cosas para ser el cristiano del año, es un poquito como que, mira, yo me voy a quitar. Y como estábamos compartiendo en lo que es una carrera, a veces ponen en televisión o sintonizan a nivel mundial el resultado. ¿Qué quiero decir con eso? Que muchas veces lo que vemos, ya sea por la televisión, por Instagram, vemos el éxito, pero no vemos entonces lo que se llama el BTS, el behind the scenes, de cómo esa persona, no me vengas tú a decir que en ninguna competencia de carrera ha tenido que se le ha esto el tobillo, se le da un espasmo, que una de las vallas se las llevó enredada. Eso no lo televisan porque eso no hay chavo para televisar todo eso. Pero realmente nuestros ojos se recuerdan más del logro y de la carrera final al proceso de tu poder llegar a ser a una persona de ese tipo de calibre, de poder decir, yo soy una persona que corro 800 o que soy 400 en valla o que hago todas esas cosas.
conllevan tiempo porque nadie nació sabiendo tirar una valla a tantos metros de distancia ni brincar. Y cuando comparamos, ¿verdad? El evangelio con este tema que estábamos trayendo, ok, no televisaron eso, pero yo entiendo que como cristianos debemos de entender que es una preparación. Que realmente es una condición el que nosotros tenemos que día a día esforzarnos, levantarnos, hacer los estiramientos, tener ese contacto y esa oración con Dios para que cuando estemos practicando, en esa práctica, Dios se perfeccione. En ese día a día, que a lo mejor no estamos ni en un altar, ni al frente de un micrófono, podamos perfeccionar todo lo que Dios nos muestra a través de su palabra. Quisiera leer otra vez el segundo versículo de Hebreos 12, porque le hemos hablado, pero me vino algo a la mente que quisiera compartir. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Jesús corrió su propia carrera también. No nos podemos olvidar en nuestro caminar con Jesús de que Él fue humano. Él fue tentado. Él padeció como nosotros estamos padeciendo, como cada cristiano batalla todos los días. Ahora, Él también fue 100% Dios, pero Él tuvo que aprender obediencia. Él tuvo que crecer en sabiduría. Él tuvo que fijar su mirada en su propósito, que era venir a la tierra, predicar el evangelio, morir por nuestros pecados. Él mismo oró, Señor, yo sé que tengo esta copa amarga al frente de mí, pero si es tu voluntad, quítala. Quítala. Pero aún así voy a hacer tu voluntad. Esa fue su carrera. Él pudo haber decidido no ir a la cruz. Él pudo haber decidido muchas otras cosas, porque él tenía el poder para hacerlo. Pero él decidió correr su propia carrera con perseverancia. Él se pudo haber bajado de la cruz si le hubiera dado la gana, pero él decidió perseverar y sufrir. Y nosotros no nos va a tocar clavarnos en una cruz. Él ya lo hizo por nosotros. Nosotros fuimos crucificados juntamente con él. Y tenemos que recordar que esto que nosotros estamos pasando, estas tentaciones que vienen a nuestra vida, estas trampas que nos tiende el enemigo, no se comparan. No se comparan a lo que Jesús hizo por nosotros. Y si Jesús lo pudo hacer, ese es nuestro ejemplo. Voy a añadir a lo que estabas diciendo, que dice, por el gozo que le esperaba. Él no estaba gozándose en la cruz. No, pero él se estaba gozando porque nos iba a dar salvación. En su propósito. Su propósito le causaba gozo. Ahora, hay otra parte aquí que dice, menospreciando la vergüenza que ella significaba. O sea, en el camino, vamos a dejar estas cosas, puede ser vergonzoso. Cuando estamos frente a nuestros panas, a la gente que nos sigue, o whatever, lo que sea, el tú decir, yo no tomo eso, yo no participo de eso, yo no estoy de acuerdo con ese comentario, yo no estoy de acuerdo con ese chiste. Cuando tú comienzas a hablar así, tú puedes decir, anda, qué vergüenza, y toda esta gente aquí riéndose, y yo estoy aquí menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. O sea, lo logró. Lo soportó y lo logró. Y por eso es que habla de la perseverancia. Y aquí en el versículo que tú estabas leyendo, dice, corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, fijemos la mirada en Jesús. Y en Santiago 1:3 dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. So, ¿cómo vamos a caminar en esta carrera constantemente? Solo con la fe. Solo con Jesús. Así que yo creo que atando todos los puntos que hemos dado, que han sido muchos, han sido demasiados, me parece muy importante el considerar que no somos los únicos atravesando problemas, atravesando pruebas, atravesando tentaciones. El tener misericordia con el que tenemos al lado, que puede estar struggling peor que nosotros,
nosotros mismos podemos estar pasando, pero David puede estar pasando por cosas que yo no sé. Y el yo mirar a David tal vez struggling con unas cosas y juzgarlo, no me corresponde a mí. Al contrario. A mí lo que me corresponde es orar por David. Y en mi prueba, ser constante para que cuando él mire, él sea mi nube de testigo y me vea a mí atravesando mi problema, él pueda decir, ¿y cómo lo está haciendo Yaris Mari? ¿Qué está haciendo Valeria? Valeria se volvió loca, Valeria volvió a caer. Pues yo también puedo caer, tengo una excusa. Sin embargo, cuando miramos ejemplos que apuntan a Jesús, eso te da fe, eso te da esperanza. Si otros han podido, tú también puedes. Y como dijimos al principio, no estamos solos, o sea, todos pasamos por esto y lo pasamos más de lo que la gente piensa. Es una batalla diaria. Es una batalla diaria. So, recordar que no somos los únicos. Uh-huh. Recordar que Jesús padeció, fue tentado. Él no estuvo exento porque él fue humano. Pero aún así es despojarnos de todo y enfocarnos en él. Ser vulnerables con Dios. Abrir nuestro corazón completamente porque él no va a entrar a donde tú no le des permiso que entre. Y si estás pasando por un momento difícil, si estás pasando por un momento que sientes que te estás hundiendo. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, ¿verdad? En la palabra que le dio Jesús, y se empezó a hundir, porque se enfocó quitó su mirada de Jesús y se enfocó en los vientos y en las olas. Uh-huh. ¿Qué hizo Jesús? Lo levantó. Ajá. ¿Qué dijo Pedro? Sálvame que perezca. Él tuvo que ser vulnerable. Él no podía fingir, yo estoy bien. No te preocupes, estoy bien, tengo aquí. Exacto. Sálvame que perezco. Ajá. Y ahí estaba Jesús. So, es vivir nuestra vida así. Uh-huh. Vulnerable. Y es difícil. A veces es difícil uno ser vulnerable con uno mismo, pero el ser vulnerable abre la puerta a que Jesús te pueda rescatar. Que nuestra oración sea como dice Salmo 38:9. Ante ti, Señor, están todos mis deseos. No te son secretos mis anhelos. Que el Señor conozca todo de ti. Que el Señor sepa cuando algo te incomoda, cuando un pensamiento está ahí rondando. Que el Señor lo conozca todo. Que conozca tus anhelos, tus deseos, tus planes. Todo. Poder ser vulnerable con Dios yo creo que es lo primero. Y segundo, tener personas que sean de apoyo. Pero personas que tú estés segura que vienen de parte de Dios. Porque no todo el mundo quiere hacerte bien. No a todo el que tú le abres tu corazón lo va a cuidar. Entonces es importante ser sabio y tener discernimiento y pedirle a Dios que ponga personas a las que tú puedas abrir tu corazón y sepas que lo que van a darte son palabras que vienen directamente del corazón del Padre. Así que yo creo que podemos ir cerrando. ¿Algo más que quieran decir? Aquí tenemos a los directores de Worship Recruiter. Estamos en las facilidades de Worship Recruiter. Y estamos siendo vulnerables. Hemos pasado por mucho. Y yo agradezco a Dios porque tengo amistades también como ustedes. Que puedo ser vulnerable con ustedes. Y nosotros a ti, Yaris Mari, con ese corazón tan grandote. Que tú eres tanto tú como tu esposo y son importantes para nosotros y parte de todo lo que estamos haciendo. Te honramos y realmente estamos bien orgullosos de lo que Dios está haciendo, no tan solo contigo, sino con tu matrimonio, con tu vida, y nos alegramos como si fuéramos para nosotros todo esto que estás viviendo y los planes de Dios en tu vida. Así que te amamos y bendecimos a Ricardo y a todos los que están en el micrófono y detrás del micrófono y en las luces y detrás de las luces, porque somos un equipo pequeñito pero que nos amamos y nos apoyamos en todo lo que yo llamo embelecos. Los embelecos para Cristo. Yes. Así que nada, nos despedimos de este episodio. Gracias, David, por esas palabras. Valeria, gracias una vez más. Creo que se va a repetir con muchos más temas. Ya tenemos aquí en los estudios de Worship Recruiter. Me pusieron una mesa, la compraron por mí. Sí. Realmente la única que estaba haciendo podcast era Yaris Mari. Y para hacer la parte de esta casa dijimos, vamos a hacer aquí el podcast. Y hacer esto hoy
¿verdad? Cuando lo pongas, like, pon en ese post, like, es el comienzo de tantas temporadas. Yo pienso en las temporadas, yo creo que cada día que me invento una nueva temporada, pero darle ya uso oficial aquí, aunque no esté como lo quisiéramos, pero siempre se comienza con un pesebre. Claro que Así que gracias a Dios por esto. Gracias a ustedes y, ¿verdad? Ya ustedes saben, sigan a World City Club en las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube y TikTok. TikTok. Yo no sé mucho de TikTok, pero me meto de vez en cuando a darle Sí, tenemos repost. una audiencia en TikTok. Hay partes Sí, ahí que están, sí, que sí, les sí, gusta, sí. que Y nos quisiera pidió decir TikTok. muchas gracias, Idalis, porque estamos orgullosos de poder colaborar en tus proyectos. Porque Worship Recruiters no es solamente David y Valeria, somos todos nosotros y sabemos que Dios ha puesto ideas, proyectos para cada uno de los integrantes y estamos aquí para apoyarlos 100%. Eso es un placer poder ser parte, ser invitada en el podcast. Yeah. Pero también es un placer poder apoyarte tras bastidores en todo lo que está. Yeah, I know. No, gracias de verdad, porque ustedes siempre están ahí dándome el pushing y me dicen, ¿cuándo viene el episodio? ¿Cuándo viene el episodio? Y Episodio, eso da- micrófono, Sí, gracias de verdad. por eso. computadora, luces, lo que sea. Eso es lo que queremos para Y cada uno. Y después ya. tenemos que hacer uno de World City Recruiters para comentar más o menos qué es, porque a veces la gente no nos pregunta sabe, qué es es World verdad. City Recruiters y realmente pues lo voy a dejar así, pendiente de que vamos a hablar un Próximo poquito episodio. más. Ya, porque no hemos tenido la oportunidad dentro de tantas cosas que hemos querido implementar y hacerlo como una rutina, porque es como todo ejercicio, empezar, taca, sacar el mollero, porque tú mismo haciendo este contenido sabes que no es fácil y a veces uno como que se funde de tantas ideas, pero qué bueno que ya estamos sacando todo el contenido que Dios está poniendo en nuestros corazones. Yes. Así que nada, y no solamente gracias a Dios por World City Club, gracias a Dios por cada una de sus vidas, por su amistad y porque estamos más cerca y podemos hacer más inventos. Yes. Así que nada, Dios bendiga a todo el que está escuchando eso, compártelo en tus redes sociales, dale un screenshot a tu pantalla con Spotify, Apple Music y compártelo, taguéanos y vamos a seguir compartiendo e invadiendo las redes Con adoración. con adoración y con podcast. Palabra de vida.